México fue el testigo del nacimiento de un jugador con el carácter de un auténtico guerrero águila, un futbolista que en cada toque dejaba al balón impregnado de magia, y es que su ingenio para jugar al fútbol era tal que dejaba sorprendido a propios y extraños, logrando encontrar la salida a los bloqueos rivales más imposibles de pasar, un jugador que vino desde abajo hasta convertirse en el águila que guiaba a los equipos donde jugaba, un jugador que salió del barrio más bravo de México para demostrarle al mundo la gallardía de un auténtico hijo de Tepito. Claro que sí, hoy hablamos de Cuauhtémoc Blanco, el ídolo de masas, el jugador que en sus años dorados fue catalogado como uno de los mejores jugadores mexicanos de su época, el hombre que era querido y amado por muchos y odiado por otros cuantos más, el hombre que vistió la camiseta azul crema y volaba sobre el estadio Azteca, el hombre que cuando vestía la camiseta verde de su selección nacional unía a los aficionados de todo un país para seguir de cerca su magistral visión dentro del terreno de juego, el hombre que fue el último gran Tlatoani de Cuapa. Por tal motivo es que hoy conoceremos la historia del mejor 10 que ha tenido México en su historia. Claro que sí, hoy hablaremos de Cuauhtémoc Blanco, por lo tanto es para mí un honor tenerlos en mi canal, así que pónganse cómodos y comencemos. Cuauhtémoc Blanco nació el 17 de enero de 1979 en los rumbos de Tlalilco, Azcapotzalco, esto en la Ciudad de México. Aquel pequeño Cuau comenzó sus primeros pasos en el mundo del fútbol jugando retas callejeras con sus amigos del barrio donde vivía. Desde ese entonces ya dejaba rivales en el camino mostrando las cualidades de un crack en potencia, lo que lo llevó a empezar a destacar por encima de los demás niños con los que jugaba. Sin embargo, la vida le deparaba un cambio de horizontes, pues por cuestiones familiares se fue a vivir al barrio bravo de Tepito, ese mismo Tepito que está rodeado de mala fama, mitos y leyendas urbanas, pero que a su vez ha sido un barrio tan noble que ha visto el surgimiento de grandes deportistas mexicanos, como fue el caso de aquella joven promesa futbolística, que años más tarde demostraría el carácter que había forjado en aquel mítico lugar, un peculiar carácter y manera de ser que fue desarrollando desde sus tempranos 6 años en el Impala, equipo donde jugaba aquel niño. En aquellos años de su temprana vida, la situación económica de su familia no era muy favorable, sin embargo, aquel joven no imaginaba lo que se le venía y cómo el fútbol le cambiaría la vida junto con la de sus seres queridos. Cuauhtémoc Blanco fue descubierto en el fútbol llanero por Ángel González, un buscador de talentos del Club América. Esto después de que aquel joven futbolista ganara el torneo Benito Juárez, donde formaba parte de una selección del entonces Distrito Federal. Y es que sí, ya desde muy joven mostraba pinceladas de talento que lo hacían destacar de entre los demás jugadores, y el Club América, al fijarse en aquel diamante en bruto, lo llevó a probarse con ellos, aunque no todo fue fácil en sus inicios del Cuau, pues en un principio fue colocado como defensa, algo que no era del agrado para aquel joven futbolista, y por tal motivo su continuidad con el equipo se vio pausada, ya que aquel muchacho sabía que tenía potencial para más, un potencial que años más tarde explotaría y cargaría en sus hombros a los equipos donde jugaría. Por lo que tomando un segundo aire y llenándose de ilusiones, el Cuau dio hasta el último aliento para regresar con todo su talento al máximo, lo que lo llevó a firmar su primer contrato con el Club América, un contrato que fue por 3 años, un contrato que era el primer gran impulso para el vuelo de aquel crack, un contrato que estaba firmando con uno de los clubes más grandes del fútbol mexicano. Aquel joven tuvo que abandonar la escuela por seguir su sueño, un sueño que le ayudaría a sobrellevar las carencias que significaban no tener un buen estatus económico, por lo que su necesidad de ayudar a su mamá lo empujaba a no darse por vencido, hasta que un sábado 5 de diciembre del año 1992, con 19 años, la historia de uno de los referentes americanistas de los últimos tiempos comenzó a forjarse. El América enfrentaba al conjunto de León, duelo que enfrentaba al cuarto y al quinto lugar de la clasificación general en aquel entonces. Y es que sí, aquel encuentro que marcaría el inicio de la carrera profesional de Cuauhtémoc Blanco fue el encuentro donde Cuauhtémoc alzó el vuelo del águila, fue el encuentro donde Cuauhtémoc debutó en aquel aguerrido partido que terminaría en empate. Sin embargo, jornadas más tarde la gloria visitaría a Cuauhtémoc Blanco en sus primeros pasos del fútbol profesional, y es que en aquel entonces los tecos fueron su primera víctima un 3 de marzo. Ahí,
Ahí fue el punto de inflexión, ahí era donde se daba vuelta la hoja, ahí empezaban los festejos, que tiempo después se evolucionarían para ganarse el corazón, pero sobre todo el odio de muchos rivales y aficionados. Y es que aquel meteórico ascenso en su carrera fue resultado de su perseverancia y talento, pero también de la ayuda del entonces técnico Leo Beenhakker, pues él fue ese mecánico que le acomodó los últimos detalles, quien ajustó los engranes y lo hizo correr como coche de la Fórmula 1 en un fútbol donde las oportunidades para los jóvenes eran difíciles de conseguir, porque no solo la magia que salía de sus pies le hicieron ganar un lugar en el América, también lo colocaron en el equipo de su selección nacional, la Selección Nacional de México. Fue un 1 de febrero de 1995, donde debutó con el combinado nacional, entonces dirigido por Miguel Mejía Barón. Cuauhtémoc Blanco se integró a la Sub-23, participando en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, donde anotó 3 goles. Pero aquel joven tenía hambre de demostrar su talento ante los más grandes, y es que su primer gol con la selección mayor fue el 21 de enero de 1996, nada más y nada menos que contra un equipo legendario, un auténtico Goliat del balompié internacional. Sí, amigos, su primer gol fue ante Brasil, en el marco de la Copa Oro de la CONCACAF, lo que lo llevó a destacar su talento en la selección y logró llegar a jugar su primera Copa del Mundo en Francia 98, logrando una destacadísima participación, no solo por su papel de número 10 del equipo, sino que también haciendo 2 asistencias en el certamen, además de derrochar magia y talento, haciendo su famosa joya bautizada como la Cuauhtemiña, y por si fuera poco, hizo un golazo ante Bélgica, golazo digno de los mejores del mundo. Además, Cuauhtémoc Blanco también participó en el Mundial de Corea-Japón 2002, anotando un gol contra Croacia y la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, marcando un gol ante la excampeona de Francia. Dentro de sus logros, a nivel selección, Cuauhtémoc Blanco ganó 2 Copas Oro y fue pieza clave del campeonato más importante de la selección mayor, la Confederaciones del 99, con un golazo contra Brasil, aquel Brasil antológico, el Brasil plagado de nombres de ensueño, el Brasil que era una leyenda, sí, ese Brasil que daba miedo. Mientras que a nivel de clubes, Cuauhtémoc Blanco también vistió la camiseta del Necaxa, club con el que tuvo una destacada participación en el verano del 98, llegando a disputar una frenética final ante el Toluca, para después regresar al nido que lo viera nacer. Ahí en el América demostró por qué era el tlatoani mexicano, logrando sus mejores números con el club, lo que lo llevó a ser fichado por un equipo del viejo continente. Cuauhtémoc Blanco se enroló en las filas del Real Valladolid, pero tristemente una lesión en el año 2000 ante una selección de Trinidad y Tobago le impidió rendir y mostrar sus cualidades al máximo. Sin embargo, eso no fue impedimento para que le metiera un golazo de bandera al mismísimo Real Madrid de los Galácticos en el Bernabéu, ese Real Madrid que hoy en día se encuentra en los anaqueles de los mejores equipos de la historia, para después regresar al fútbol mexicano con el América de sus amores, destacándose como ídolo de los aficionados de aquel club, para después enfundarse en la camiseta del Club Veracruz, en donde tomó las riendas del equipo para tener una destacada participación en el torneo, y así regresar una vez más al América, logrando desbordar el talento que lo llevaría a levantar su primer trofeo como capitán de las Águilas, la primera copa del ídolo de multitudes, el ídolo de las masas, el ídolo del barrio bravo de Tepito, el tlatoani del Estadio Azteca. Ya para el año 2007, Cuauhtémoc Blanco fue comprado por el Chicago Fire de la MLS, club que quería intentar opacar la contratación del internacional David Beckham por Los Ángeles Galaxy. Ahí, Cuauhtémoc Blanco iniciaba la era de los jugadores franquicia, rompiendo la barrera salarial y alcanzando un contrato millonario, solo por debajo del de la estrella inglesa. Años más tarde, y ya con 37 años, el Cuau fue fichado para jugar en la Liga de Ascenso del fútbol mexicano por el Veracruz, y luego vistiéndose con la camiseta del equipo del Irapuato, y posteriormente lideraría al equipo de los Dorados de Sinaloa, para culminar su carrera profesional a nivel de clubes con el Puebla, equipo con el que levantó su última copa como futbolista profesional, la Copa MX que le ganó a las Chivas, y pasó a ser reconocido como uno de los mejores jugadores que México le ha brindado al mundo. Lo que le valió para que en el año 2016, el año del centenario del Club América, le hiciera una despedida oficial, y no se trataba de cualquier despedida, sería registrado oficialmente y jugaría un encuentro de temporada regular, y es que ahora sí, sería la última vez que el jugador azteca vestiría su traje de plumas, su traje de guerrero águila, sus túnicas de tlatoani, el traje de gala del equipo de sus amores, haciendo de su despedida un encuentro inolvidable. Y por último, y con mucha melancolía, el
el hijo del barrio decía adiós y colgaba los zapatos, finalmente dejaba el deporte a nivel profesional. Y es que si algo caracterizaba a Cuauhtémoc Blanco era su espíritu de lucha, su sacrificio, su entrega hasta el último aliento, su fortaleza y sobre todo, su talento. Por eso es que hoy hemos hablado de la historia de uno de los grandes talentos que México ha visto nacer en sus tierras, un hombre que sin duda dejó su nombre grabado en los anaqueles de la historia.